déjales un minuto a ellas para que formen parte de interpretar y que haces tú. Sí, ¿no? Por eso. Pero total, como si hubieras venido en total. Bueno, las cosas que no se planean se salen. Bueno, como está la librería un poquito llena, vamos a empezar ya. Para que os deis cuenta de que el underground ahora está aquí, porque está con el premio Reina Sofía y hemos llenado por aquí, o sea que tenemos cierto mérito. Ellas. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Mónica. Bienvenida de nuevo. Y gracias a Clara por ofrecerse una vez más a intervenir en estos diálogos. Y por supuesto a todos vosotros. Me podéis sentar a las escaleras, en el sofá y donde encontréis un huequito. ¿Vale? Buenas tardes, noches, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, yo estoy súper contenta personalmente de que este acto pueda celebrarse porque me parece un auténtico privilegio tener aquí a estas dos grandísimas autoras con dos colecciones de relatos que además de ser potentísimas cada una por su cuenta, hablan y se relacionan de una forma muy bonita y muy apreciable entre sí. Al menos esa ha sido mi impresión leyéndolos. Y tienen unas trayectorias impresionantes y que hayan venido hasta aquí pues es una suerte y un privilegio. Muchísimas gracias a las dos y gracias a la editorial Páginas de Espuma por hacerlo posible. Yo quería sobre todo que habléis, porque sois dos y tenéis mucho de lo que hablar con vuestros relatos que son un conjunto que funciona muy bien y cada relato es una esquirla de algo impresionante por sí mismo. Entonces quería más que nada que animaros a hablar diciendo, por ejemplo, que si os consideráis autoras de terror. Porque son relatos que pueden o no ser considerados de terror, pero desde luego en ocasiones son espeluznantes y en ocasiones son terroríficos. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias, Clara. Gracias, Maffer, a la librería. Bueno, a ver, esa es una pregunta que me parece muy interesante porque me la he hecho yo muchísimas veces. La cuestión es que yo no soy una lectora fervorosa del género de terror, no soy una experta del género de terror, como sí que lo es Mariana Enríquez, incluso Maffer sí que lee muchísimo más terror, tengo entendido, que yo. Pero es que cuando me pongo a pensar en ello, es que no soy una lectora fervorosa de ningún género en especial. De hecho, los libros que más me gustan son los géneros que tocan rasgos de distintos géneros y no se comprometen nunca al 100% con ninguno. Y creo que finalmente eso es lo que ocurre con mi escritura. Creo que, sin duda alguna, y esto es algo que he visto ya en una progresión de poder ver mis leitmotivs, las cosas a las que regreso cuando escribo, sin duda alguna el miedo es una emoción central y primordial en toda mi escritura. Y sé que la pulsión del miedo es algo que además es no solamente algo que es el motor de mi escritura, sino también el motor de mi vida. Por ejemplo, yo he migrado por miedo, ¿no? O sea, hay tantos movimientos que mi cuerpo ha realizado, dejar mi país, venir acá, decidirme por dedicar mi vida entera a la escritura. Y ya no puedo decir más, pero podría seguir contando cosas que ya son más íntimas. Pero el miedo es algo que sin duda alguna marca mi vida, la emoción me interesa y sobre todo me interesa cómo está vinculada con el deseo, ¿no? Cómo el miedo es un motor igual que lo es el deseo y cómo el deseo se puede relacionar también con aspectos oscuros y violentos de la condición humana. Entonces, por supuesto, bebo sin duda alguna de terror, y porque me encanta agarrar rasgos de allí, pero no quiero engañar al público y decir que aquí soy una experta en terror porque no es cierto. Conozco el género, me interesa, me gusta, lo disfruto,
Pero, por ejemplo, sé que Las voladoras es un libro que alguien podría leer y decir que no encaja dentro del género de terror, aunque tenga rasgos, ¿no? Y lo he escuchado, hay lectores que me han dicho, es que me encantó, pero el libro lo empecé a leer y pensé que iban a ser relatos de terror y creo que hay uno que otro que sí que me calzaría en terror, pero no todos. Mariana Enríquez en una charla también lo dijo, ¿no? Dijo, el libro tiene rasgos de terror, pero no todos los cuentos siguen la estructura del relato de terror, por lo menos la estructura clásica, ¿no? Que estamos hablando. Y entonces sí, o sea, yo creo que me interesa esa emoción, y como me interesa esa emoción he terminado cayendo una y otra vez, y con gusto, en todo lo que tiene que ver con la mitología y la simbología de cosas casi arcaicas y atávicas que tienen que ver con las razones por las cuales construimos nuestras sociedades como las construimos y cómo nos relacionamos y por qué nos relacionamos de estas maneras, ¿no? Y todo vehiculado por la emoción del miedo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por venir a escucharnos. Es súper emocionante que venzan el frío y decidan estar aquí. Es mi primera vez aquí, así que gracias. Y además me encanta estar con Mónica, que pues nosotras tenemos mucho cariño una por otra. Y de hecho Mónica tiene un cuento en ese libro en el que hay alguien que juega con una cabeza humana. Es decir, el cuento es tremendo. Es tremendo. No les spoileo, pero es una cosa brutal. Yo sí soy absolutamente fanática del terror, creo que es lo único que me interesa leer y ver. Creo que una cierta edad toma decisiones como nunca más voy a ver un drama romántico, nunca más voy a ver una comedia romántica. De hecho, perdón, pero creo que es el peor género que existe. No me interesa nada más que el miedo, porque siento que es junto con la erótica, es una de las partes de nuestro cerebro más primitivas, más difíciles de explicar. Creo que las cosas que nos erotizan y las cosas que nos atemorizan están en una parte de nuestro cerebro muy extraña. Incluso no nos atrevemos a confesarlo a nosotras mismas, ¿no? Esto me erotiza y esto me atemoriza. Además, creo que el ser mujer es vivir con una constante de miedo. De hecho, quiero hablar de esta chiquilla catalana a la que encontraron en un matorral, casi muerta, y la violación masiva a ella la hicieron chicos que conocía, y el policía dijo que nunca había visto algo igual, y los médicos tampoco. Y esta chiquilla tenía 16 años y vive en nuestro país. No es una cosa latinoamericana. Eso es una cosa que yo siempre quiero dejar claro. Yo no escribo lo que escribo porque soy latinoamericana. Yo escribo lo que escribo porque soy mujer. Y la mujer tiene que siempre mirar por encima del hombro, incluso en Cataluña, incluso en Pamplona, e incluso aquí, incluso en Madrid, incluso en Alicante, donde descuartizaron, un señor descuartizó a su mujer y la tiró en los contenedores de basura. Entonces, a mí eso es lo que me interesa. Estoy un poco amarga hoy, perdón, porque sí soy medio payasesca a veces, pero yo soy un poco amarga porque siento que el terror, en mi caso, viene de una hipersensibilidad. Ahora se le llama paz, que es, ¿cómo era? Persona altamente sensible. Persona altamente sensible, como dijo la compañera. Y creo que desde muy pequeña las cosas me impactaron mucho, me impactaba sentir miedo, me hacía como despegarme de mí misma y decir, ¿por qué estoy sintiendo este miedo si soy una niña y todo va bien, no? Y porque descubrí el género del terror muy joven, muy niña, y sentí que era el único sitio en el que yo podía calzar, porque tuve la suerte de crecer en los 80s y en principios de los 90s,
soy así de vieja, aunque no parezca. Y fue una época que, siempre lo digo, una época dorada del género del terror, en el que básicamente se inventó el terror en el cine, el terror mainstream, ¿no? No solo eso, se inventó el cine como tal, con palomitas y Coca-Cola, o sea, el cine como un producto pop nació cuando yo era niña. Y entonces, en el terror y en la ciencia ficción y en lo fantástico, descubrí mujeres con las que me podía vincular. No así en la comedia romántica o en el drama romántico, porque siempre eran mujeres tristes que esperaban que las quisieran y no hacían nada. Y en cambio en el terror y en la ciencia ficción y en la fantasía teníamos a la princesa Leia, teníamos a Terminator, ¿no? Esa es Sarah Connor, caray. Yay. Teníamos, por supuesto, Alien, ¿no? Esa Sigourney Weaver, que era una bestia. Y luego las adaptaciones de los libros de Stephen King, que justo Carrie cumple 45 años, viva Carrie, viva la vengadora de todos los que recibimos bullying en nuestra infancia y juventud, que dijo: a la mierda, cierro las puertas y todos ustedes se van a quemar vivos. Animal totémico Carrie. Entonces fue una época muy loca porque creo que nos permitió, a los que nos sentíamos losers, y sobre todo que nos sentíamos losers por ser mujeres, bueno, Linda Carter en La Mujer Maravilla, ¿no? Qué cosa más poderosa para una niña que ver eso, ver bueno, no sé si se acuerdan de Mazinger, pero Mazinger tenía su contraparte que era aún mejor que Mazinger, y Afrodita, que era además Afrodita, y siento que fue un momento en el que, digamos, ahora se dice como de, ay, las mujeres, el tema de las mujeres, y en todas las películas hay que meter a una mujer triunfadora y heroína y no sé qué. Bueno, pues eso yo lo viví gracias al terror, la ciencia ficción y lo fantástico. O sea, los niños de It, la niña de It fue aquella que con el tirachinas mató al monstruo. Y entonces tú eres adolescente y eres niña y dices, yo también. Entonces yo me reconozco como... Tú puedes pensar que mis libros no son específicamente libros que cumplen con los cánones de, por ejemplo, lo sobrenatural del terror, pero es que yo creo en un terror que no necesariamente tiene que tener una vertiente sobrenatural. Creo que una mujer que le empieza a tener miedo a su marido, por ejemplo, porque de repente un día ese hombre con el que se casó, tan feliz y tan enamorada, viene borracho y le da una hostia en la cara, para mí eso es terror. Entonces, siento que lo que intento hacer es que la gente sienta esa parte primitiva de que vengo arrastrando desde mi infancia, de decir, esto a mí me da miedo y quiero que tú también tengas miedo. Creo que eso es. Y es justo solamente para comentar algo que habías dicho, ¿no? Como también el fenómeno de Dan Scully, ¿no? En Expedientes X, ¿no? Que hay un fenómeno... Pero el fenómeno pues, fue importante porque Dan Scully pues era tremenda, pero además... No, pero además es que en Estados Unidos, a partir de Dan Scully, muchas más mujeres, hay un estudio sobre esto, muchas más mujeres se fueron a estudiar lo que ella hacía, que era pues, ciencias forenses, etcétera, etcétera. A partir de Dan Scully hay estudios que hacen como el análisis de lo que representó el personaje de Dan Scully para mujeres que estudiaban determinadas cosas, ¿no? Medicina, etcétera, etcétera. Clarice del Silencio de los Inocentes. Claro, Soken Cuántico, que es esto donde se estudia lo de las muertes violentas y los asesinos en serie. O sea, imaginarán qué lindas son mis sueños, ¿no? Claro, este personaje Clarice era la historia. O sea, claro que estaba Hannibal, pero
pero era ella, una chiquilla que además estaba empezando y fue la que salvó a la última chiquilla de morir en manos de Buffalo Bill. O sea, claro, yo incluso te diría que hasta Atracción Fatal, con esa Glenn Close que dice, a mí no me vas a dejar. A mí no me vas a dejar. O sea, que rollo de una noche y después vuelves a donde tu mujer y aquí no ha pasado nada y yo soy un objeto, venga el conejo a la olla. O sea, no, y entonces claro, uno crece con eso y dice, pues yo quiero ser tan potente como estas mujeres y quiero generar este terror que generan estas mujeres. Oh, qué bien. Muchísimas gracias. A mí, Las voladoras de Mónica sí que me ha parecido más sobrenatural y Sacrificios humanos de Fernanda me llamó mucho la atención porque en tu primer relato ya haces una declaración de intenciones y dices el terror es el Estado, el terror son las fronteras y el terror son las instituciones sociales a las que nos vemos sometidas todos los días. Y qué es el terror si no es tu vecino, y qué es el terror si no es ser una mujer migrante y sentirte de repente, sentir toda tu vulnerabilidad cayéndote encima y la fragilidad de tu cuerpo cayéndote encima. Y me parece que vuestras obras se relacionan muy bien en eso, porque ponéis en evidencia que el terror siempre está a la vuelta de la esquina y que siempre estamos pensando en el terror, siempre sentimos miedo de una forma u otra, sobre todo en ciertos estratos sociales. Y me gustaría, si queréis, que hablarais un poquito más de eso, sobre todo de la vertiente sobrenatural Mónica y la vertiente más prosaica, más realista, que también hay algo de sobrenatural en todas esas estructuras que creamos entre humanos, que llama mucho la atención porque hay cosas que no elegiríamos hacer por nosotros mismos y sin embargo participamos en su creación cuando es de más de una, cuando están involucradas más de una persona, ¿no? Se crea una superestructura que dices, ahora, ¿qué hacemos con esto, no? Y el terror busca un poco tocar esa fundación, tocar ese cimiento y decir que esto está hueco, aquí hay algo que no... Sí, yo creo que, a ver, algo que a mí me fascina de la literatura y del acto de construir historias es que en realidad es un acto de pensamiento, ¿no? Nosotros empezamos a pensar a través de contarnos la vida y de contarnos nuestras propias historias, de construir historias para entender lo que no entendemos, para darle orden a lo que no tiene orden, para darle sentido a lo que en realidad es caos. Y algo que a mí me lleva, por ejemplo, al territorio del oral, ¿no? Que es lo que abordé con las voladoras, sí ser realmente fiel a la oralidad. La torcí porque además la oralidad es así, torcida todo el tiempo, y todo el tiempo se está traicionando a sí misma de cierta manera, ¿no? No hay esa búsqueda de fidelidad, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho apelar a historias que tienen que ver con lo monstruoso, historias que tienen que ver con lo violento, que tienen que ver con el terror, y apelar a esas historias que pueden parecer eso, leyendas urbanas de los Andes o cosas así, y llevarlas a territorios más cotidianos. Pero sobre todo generar esa tensión que hay entre yo no entiendo por qué mi papá abusa de mí, y como no entiendo por qué mi padre abusa de mí, que es el relato de la cabeza de la que hablaba María Fernanda, la cabeza cortada, como no entiendo por qué mi padre abusa de mí, o yo, la vecina que estoy al lado, no entiendo que haya habido un asesinato tan tremendo en la casa de al lado, no lo comprendo, entonces ¿qué hago? Pues pienso o me relaciono con esta realidad tan horrible de una manera un poco más, me cuento una historia, me cuento una historia en torno a esto. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Pascal Quignard, que en un momento dice que la vida no tiene forma de relato. Casi es abisal realmente sentarse a pensar eso. O sea, realmente si te sientas a pensar que todo lo que haces todo el tiempo es contarte la vida en forma de relato, pero que en realidad la vida no es eso, por lo tanto que no tienes forma de entender ni de aprender lo que realmente es vivir, ¿no? Eso puede crearse una crisis existencial muy grande, ¿no? Pero justamente las historias, esa tensión que existe entre la tierra, lo que te está llevando siempre al acto tangible,
las cosas que nos producen vértigo y miedo cotidiano, como el miedo a la fragilidad que comentaba María Fernanda, el miedo a que las personas que tú más quieres sean las personas que te lastimen, el miedo a que tu forma de amar sea una forma de ejercer violencia sobre otros. Esos miedos que son cotidianos, de repente relacionarlos con las brujas andinas. O relacionarlos con, yo qué sé, los cóndores que comen carroña, ¿no? Se alimentan de carroña, pero son el símbolo de los países andinos, ¿no? Como que un animal símbolo que está en el escudo nacional sea un animal que se alimenta de carroña, ¿no? Pero que a la vez tiene también toda una vertiente incaica súper interesante, ¿no? De como una especie de ave fénix que arrastra el sol por fuera de la montaña y después lo vuelve a ocultar. O, ¿no? Que también en el cóndor hay la idea de la resurrección. Y luego también es cierto que yo vengo, y bueno, venimos de un territorio, venimos de un país que es altamente telúrico, o sea, no puedes evadir que estás ligado a la tierra, a esta tangibilidad, ¿no? de la que hablo, ¿no? Es que las cenizas caen porque los volcanes están despiertos y se inunda la ciudad y entran los cocodrilos y las serpientes. Mi hermana sacó una boa bebé hace poco de su casa. Me mandó una foto, ¡ay, mira una boa bebé! ¡Qué bonito! Entonces, estas cosas son como de cotidiano, que la vida recordándote constantemente que eres frágil, que eres vulnerable. Son ciudades, es un país con ciudades que te están recordando todo el tiempo lo vulnerable que eres. Entonces, esa pulsión del miedo, esa pulsión del terror, ¿cómo haces para vivir con ella? A través de contarte historias. Te cuentas historias, le das un orden, le das un sentido, la alejas, crees que estás hablando de lo fantástico, cuando en realidad estás hablando de lo que te pasa a ti en el cuerpo todos los días, pero le pones otra forma, ¿no? Entonces, siento que aunque hay elementos fantásticos en mis cuentos, en las voladoras, en realidad, en eso estamos ligadas también las historias, en realidad cada cuento es un cuento de un padre que abusó de su hija, de padres que abusan de sus hijas, de hermanas que conocen la violencia que fue sometida a la que fue sometida su madre. Un cuento de alguien que se le muere la hija. Qué más terrorífico que eso, que se te muera tu hija, ¿no? Y digas, ¿por qué estoy yo vivo? ¿Por qué respiro? ¿No? Si me ha pasado esto, ¿no? Entonces, son cosas en realidad cotidianas y luego de repente entrando el guiño fantástico como ese nexo entre la tierra y ese espacio aéreo, que es justamente lo que pasa en los Andes, ¿no? Montañas gigantes, cordilleras, que están atravesadas por las nubes, ¿no? La tierra como si se levantara y quisiera tocar algo etéreo y olvidarse que es tierra, ¿no? Como somos nosotros, que estamos tratando siempre de olvidar que somos tan cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo duele y está atravesado también por placeres y goce, pero también duele, ¿no? Entonces a veces te quieres olvidar un poco. Chica, jovencita. Bueno, yo qué quieres que les diga. Esto que decía Mónica, que ya no sabía lo que iba a hablar, pero esto que decía Mónica de que en toda historia hay un trasfondo de los miedos personales, es una cosa que se lo digo mucho a la gente para que le pierda el miedo a las películas de terror, porque es como un truco. Cuando tú ves una película de terror, salvo los slashers, que bueno, pues ahí da igual 8 que 80 y son puras tripas, aunque bueno, igual tiene sus cosas, pero el otro día veía Hereditary y justamente es esta historia, bueno, de las herencias, ¿no? De lo que recibimos de generación en generación de nuestro pasado, y es una historia que empieza con esta niña decapitada, ¿no? Esta muerte de esta niña, y hay un momento en que la actriz dice, duele demasiado, no puedo vivir, no voy a poder vivir. Y entonces empieza a odiar a su hijo que fue el causante, perdón, spoiler total, empieza a odiar a su hijo que fue el causante de este accidente, donde se decapitó su hija. Y claro, esas cosas deben pasar en la vida real. O sea, de repente tu hijo o tu hija
maneja y hay un accidente y se muere tu otro hijo o tu otra hija, o le dejas al cuidado de tu hijo más grande a la niñita y se ahoga, por ejemplo. Eso pasa muchísimo. Entonces, claro, eso es un germen de una peli de terror, porque las pérdidas, el cambio de casa, es una cosa, dense cuenta, muchísimas de las películas de terror empiezan con un cambio de casa. Y eso, claro, eso es la pérdida de lugar al que tenías fichado todas las esquinas. Yo no sé si alguien tiene un gato, pero el gato nunca se sienta ni come hasta que no tiene fichada toda la casa. Incluso si se abre una puerta y el gato no la ha fichado, va y ve y se mete. Pueden pasar 2 días hasta que fiche toda la casa, sin comer. Pero tiene que saber si no hay un peligro. Y nosotros somos un poco animalitos en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las casas nuevas? Tú no sabes qué historia tiene esa casa. Siempre hay esa cosa, ¿no? De el desván y el ático y el no sé qué, que digo, bueno, pues la gente tiene la plata para tener un lugar que tiene desván y ático, porque yo en 5 minutos ya sé las 4 esquinas de mi casa, o sea, vivo en Madrid. Pero claro, y luego tú dices, pero esta gente nunca ha visto una película de terror, que no tienes que ir a agarrar esas cosas de ese desván, que no tienes que ir a abrir esa puerta. Entonces, claro, tú dices, oh, qué horrible, es un libro demoníaco y entonces ellos invocaron a una fuerza. No, es que nos da miedo lo nuevo, nos da miedo lo desconocido y nos da miedo también la naturaleza, que es lo que hablaba Mónica. O sea, normalmente no es que va alguien de una casa victoriana con muchas ventanas, con sótano, con ático, con un lago por ahí, a un departamento de Madrid, sino al revés. Entonces, claro, estos rincones oscuros, estas habitaciones que no, estos espejos que quedan ahí, claro, hay una cosa de energía humana por eso los fantasmas son la gente que no cumplió con algo en la tierra o que fue asesinada de una forma brutal. Eso es real, digamos, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan de Sexto Sentido? Ahí sí que, perdón, pero spoiler total. Si no se la vieron hasta ahora, creo que ya están tarde y ya no importa. Pero el niño de Sexto Sentido veía gente a la que mataban, a la que habían matado. La primera niña que ve el niño de Sexto Sentido es una niña a la que su mamá envenenó, ¿saben? Entonces, es como estos miedos reales, subidos al volumen, ¿no? Y convertidos en historias que vienen, pues, efectivamente de las leyendas, de la Biblia, de lo maligno, pero está aquí. O sea, yo me imagino que si existiese el diablo, diría, pues estos me superaron. Yo ya no tengo nada que hacer aquí, me voy a descansar. Claro, es el primer cuento de sacrificios humanos, va de un asesino en serie de inmigrantes, porque yo siento que el ascenso de la extrema derecha en este país va a hacer que cada día más, si hablamos diferente, o tenemos otro color de piel, o usamos un pañuelo en la cabeza, vamos a ser el enemigo. Y entonces, toda la vida el cine de terror y las películas de terror han sido eso. Los zombies eran el enemigo, que eran los afroamericanos, y en este caso yo quise darle la vuelta y hacer un enemigo y un asesino en serie que lo que dijera en el asesinato era: venís a quitarnos nuestros trabajos, venís a manchar la raza, venís a usar la sanidad pública, ¿no? Que es, pues, eso. Os voy a hacer una pregunta un poquito complicada, creo. Lo siento, por adelantado. ¿Quiénes son las voladoras y quiénes son los sacrificios humanos?
Avisé. Claro, a mí me interesa mucho la figura de las voladoras, porque para situarnos un poco, las voladoras es una leyenda del folclore andino de Ecuador. Son como una especie de brujas andinas, pero no tienen la connotación negativa de la bruja. Es decir, son en realidad como una mezcla de brujas y hadas, algo así. Son más benevolentes. La cuestión es que igual son inquietantes y son turbadoras para la gente. Porque son sobre todo de un pueblo que se llama Mira, en donde la gente cree que uno puede convertirse en voladora, o sea, cualquier mujer puede convertirse en voladora por la noche y sin ella darse cuenta, porque es como una especie de noche enfebrecida en la que la mujer, mientras está durmiendo, además tiene esta cuestión de lo onírico, mientras está durmiendo, de repente entra en delirio, ¿no? Esto también nos recuerda la idea de la yegua, ¿no? Pero sobre todo la idea de que nightmare, en inglés nightmare significa es yegua de noche, ¿no? Entonces es esta idea de la yegua nocturna, la yegua que entra en delirio, ¿no? Y cualquiera puede ser una voladora, es decir, cualquiera, tu hermana, tu hija, tu esposa, tu madre, y por lo tanto es inquietante para los hombres, no para las mujeres. Las voladoras son inquietantes para los hombres. Entonces la leyenda dice que cualquiera se puede convertir en voladora, de estar durmiendo, despertarse en trance, subir al tejado de su casa, abrir los brazos así como y untarse las axilas con miel y echar a volar. Y la idea es que no vuelan como pájaros, la idea es que flotan como si fueran cruces, ¿no? Es así como... Van así, volando. Y luego hay toda una historia también sobre cómo pueden caerse las voladoras, ¿no? Si un hombre ve, además siempre la leyenda dice, si un hombre ve a una voladora, lo que tiene que hacer es tirarse en forma de cruz al suelo y así la voladora cae, ¿no? O sea, hay todas unas leyendas en torno a eso. A mí lo que me interesa de la imagen de las voladoras, y que yo creo que es algo que no está solamente en este libro, sino que está en toda mi literatura, es la idea del deseo como algo que te posee, es peligroso y es nocturno, ¿no? Porque estas voladoras para mí siempre han representado la idea de qué inquietante es que por la noche, que es el espacio de la oscuridad, es el espacio del misterio, es el espacio de los amantes, es el espacio del sueño, de las cosas en donde se confunde la realidad, y eso con el mundo onírico. Qué peligroso, ¿no? Que es la noche, porque es el lugar del misterio, ¿no? Y es el lugar del deseo. Y es el lugar en donde la yegua cabalga o se delira, ¿no? Entra en delirio. Y a mí me interesan muchísimo los personajes que están siempre en esa zona límite de la experiencia. Todo mi trabajo literario gira en torno a personajes que encuentran la emoción del miedo y por lo tanto el terror en estar en un momento límite, extremo de la experiencia corporal y mental. Y a mí me interesa qué pasa con las identidades de mis personajes, pero qué pasa con nosotros, quiero decir, cuando estamos en esos momentos límites de la experiencia, que creo que es algo lo que todos podemos empatizar, todos habremos estado y estaremos más tiempo en espacios límites de la experiencia, en donde sentimos que nos perdemos a nosotros mismos, que estamos en la oscuridad de la noche, que estamos en la noche de la yegua, ¿no? En donde ni sabemos quiénes somos, pero tampoco tenemos ni siquiera la intuición de hacia dónde nos está llevando esa pulsión. Y esos personajes me parece que tienen una vitalidad, tienen miedo, tienen deseo, por eso digo la vinculación del miedo y el deseo. También son capaces de demostrarnos que no sabemos muy bien quiénes somos y que somos capaces de las cosas que menos nos imaginaríamos que somos capaces de hacer, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Bueno, para mí los sacrificios humanos son todas aquellas personas que no entran en un canon en el que, digamos, no sé quién decidió que existe y que marca una raya muy clara. A mí me interesan mucho las fronteras, además. Fronteras físicas, las fronteras del cuerpo y las fronteras geográficas, por supuesto. Y a mí me interesa quién decidió que estos eran los elegidos y estos eran los rechazados, ¿no?
En el caso de la migración, por supuesto, es el dinero. De hecho, siento que el sacrificio humano contemporáneo es un sacrificio al dinero, claramente. Eh, por eso tanta gente se tira al mar sabiendo que el mar se lo puede tragar y se puede tragar a sus hijos porque no hay nada donde viven, ¿no? O que se tiran a un enrejado que tiene unas cuchillas, ¿no? O que se mete debajo de un camión donde podría perfectamente morir, o cruza un río y te pueden disparar en el desierto, porque lo duro no es salir, sino no poder quedarte, ¿no? Entonces, hablo de la inmigración como el gran sacrificio humano, porque siento que es algo que vemos mucho y que permitimos que se le haga daño al inmigrante. Y claro, todos ustedes que están aquí, todas, van a decir, no, yo no le hago nada al inmigrante, yo soy voluntaria o siempre les doy una moneda o no. Pero nosotros pagamos los impuestos para que existan los centros de internamiento de extranjeros, por ejemplo, ¿no? Y nosotros pagamos los impuestos de la policía que hace redadas selectivas con gente que no parece de aquí, ¿no? A mí me decían mucho, cuando yo estaba indocumentada, me decían, qué suerte que tú no pareces inmigrante. Y la gente creía que me estaba haciendo un favor, ¿no? Un piropo. Y yo decía, pero es que soy inmigrante, ¿no? Y ser inmigrante es una cosa muy dura que creo que la gente que no ha salido de su país no alcanza a entender. Y yo sí creo que la responsabilidad que tenemos nosotros y nosotras con la gente que elige nuestro país para vivir es decirle, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Es decir, creemos que se apañan, ¿no? Creemos que se apañan con que alguien les está dando algo. Y realmente, si ves las estadísticas, los inmigrantes son los que menos usan la sanidad pública, a pesar de que pagamos impuestos, aunque no tengamos papeles, pagamos impuestos en todo. Y creo que esa idea está cada vez fortaleciéndose más gracias al ascenso de la extrema derecha, como les decía. Seguramente alguien parecido a mí habló así en el 39, en Alemania. Y ojalá que no crean que estoy siendo exagerada. Pero probablemente alguien dijo, esto no está bien. Esto no está bien que le enseñen a nuestros niños que el judío es un ser peligroso y que es un ser despreciable y que es un ser que tiene que irse del país, ¿no? Y que es un ser que viene a quitarles el trabajo y a ensuciar la raza. Esto lo habló Hannah Arendt, que seguro que conocen, sobre la banalización del mal. No eran unos monstruos, eran unas personas como ustedes y como yo que se creyeron la idea de que efectivamente estas personas sobraban y que se iban a ir a otro lado, lejos de nuestra mirada, ¿no? Esto no pasa si no existe la complicidad de la ciudadanía. Es así, es imposible, es impensable, fue demasiado grande. Y entonces yo, que he vuelto después de 3 años de estar fuera y he estado mirando lo que está pasando con el Partido Innombrable, pienso que estamos frente a una película de terror diaria, en el telediario. Y que los inmigrantes son los primeros sacrificios humanos. No le importan a nadie. Porque además no votan. No, claro. No votamos. No votamos. Está esa persona oscura molestándote afuera del Alcampo
o de Lidl o cualquiera de los del supermercado que hay aquí, con un periódico, pidiéndote una moneda o pidiéndote que le compres un cartón de leche, y tú dices, qué fastidio, vengo aquí a hacer mi compra y tengo que encontrarme con la miseria del mundo, este hombre oscuro que salió de África y que por qué no se quedó ahí. Me está molestando, yo vengo pensando magdalenas, mermelada, pan de molde, y de repente tengo que pensar en Senegal, pobreza, que les hemos expoliado absolutamente todo lo que tenían, nos comemos su pescado y los dejamos sin nada. Y yo tengo que pensar en esto cuando no quiero, cuando veo el anuncio de Save the Children y cambio, porque ese niñito negro mocoso me molesta y yo quiero ver el hormiguero. Entonces, siento que eso es una cosa que tenemos que pensarla como ciudadanos, y más allá de eso, en el libro hay un montón de otra gente que sobra. Alguien que tiene 10 kilos más, es decir, no nos vayamos a delirios, no nos vayamos a muy lejos. O sea, la línea es tan degenerada que alguien que se mueve 10 kilos ya no pertenece. Alguien que se mueve con una dificultad cognitiva ya no pertenece. Alguien que se mueve en silla de ruedas ya no pertenece, ¿no? Alguien que es feo ya no pertenece. Entonces, alguien que es trans ya no pertenece. Alguien que es gay ya no pertenece. Alguien que se atreve a decir en voz alta que su marido la está violentando y que la tortura noche a noche ya no pertenece. ¿Por qué? Porque rompe el mandato de la ropa sucia se lava en casa. Yo decía el otro día que una de las cosas que más me impactó es la historia de Rocío Carrasco, que no sé si vieron, a mí, más que el cotilleo, lo que me gustó es ver a la gente que sentaron ahí a hablar, o sea, nuestras amigas, las sentaron por fin en un plató de Telecinco a hablar sobre esto. Y ella decía que su madre repetía una frase que era que la casa se queme, pero que no salga el humo. Y entonces me pareció tan brutal, tanto más fuerte que la ropa sucia se lava en casa, tanto más bestia. Y yo estoy segura que en muchas de nuestras casas la gente está en llamas y sin embargo hay alguien, padre, madre, etcétera, tapando las ventanas para que el humo no se vea. Y eso es lo que yo quiero que no pase. Y yo abro las ventanas y digo, no, aquí no hay humo, aquí hay, pues, llamas gigantescas de abuso sexual, violencia, machismo, xenofobia, digamos, ¿de dónde salen estos chiquitos otra vez? Es que estoy muy impactada. ¿De dónde salieron estos chiquillos que violaron hasta la degradación total a esta niña? Estaban bailando con ella en la discoteca, no surgieron de la nada. Surgieron de una casa en este país. Entonces, los violadores, los asesinos, los que destrozan a una niña en masa, los que son capaces de violar a una niña que está inconsciente, salen de una casa. Y a mí me interesa hablar de la infancia, por eso repito tanto la infancia y la adolescencia, porque siento que ahí está el daño. Y el daño es permanente, nos convierte en quienes somos de adultos. Muchísimas gracias a las dos por hablar y escribir con tantísima franqueza y obligarnos a mirar donde no queremos mirar y obligarnos a mirar la casa en llamas y a ver el humo. Muchísimas gracias. Quiero abrir el turno de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta. Viene Rafa con el micrófono. O sea, ¿a por el micrófono? Sí, ¿no? Si no, me levanto yo. Entre tanto, comentar que esta rabia y todo esto que habéis estado volcando aquí hoy, que es
es una rabia y un reconocimiento muy atávico y muy feminista y odio esta palabra, pero muy válido, porque creo que a la vista está y es evidente. ¿Cuál, válido o feminista? Válido. Por favor. Si se me ocurre. Es difícil, aun en el momento en el que estamos, que parece que se habla tanto del feminismo y de las autoras latinoamericanas y del gótico latinoamericano y de que el terror feminista es un género en auge, sigue siendo extremadamente difícil, sobre todo sentarse a escribirlo, supongo, y hablar de ello, porque es difícil que haya gente que escuche, y quería dar las gracias también a toda la gente que está aquí y se ha quedado con nosotras hablando de cosas difíciles, y espero que acudáis a estos libros y a los anteriores de las autoras para seguir haciendo frente a esas cosas difíciles. Y nos dan €1 por cada libro. Detalle, ¿no? Por si acaso. $1. Buenas noches y bienvenidas. No sé, la verdad es que no. Ahora me parece que la pregunta no es buena, pero es que en Salamanca o alguien rompe el hielo o luego las preguntas os las hacen en la firma y los demás nos las perdemos. Así que a ver, yo tengo una duda. Cuando los adolescentes empezamos a consumir historias de terror, en mi generación eran historias que era gente que era terror cósmico, ¿de acuerdo? Ahora el terror que consume mi hija, que por cierto estoy sentada, el terror es algo que pasa en la casa. Son terrores mucho más cercanos y me temo que mucho más reales. A mí era muy difícil que viniera un pulpo galáctico a llevarme, pero ella seguro que conoce algún... Bueno, puede ser. Nunca digas no. Pero ella vive con el terror, con la ficción del terror mucho más cercano. Eso no sé si es un síntoma, porque claro, si la ficción nos prepara para la vida, ¿a qué nos está preparando esta ficción? Porque además los jóvenes de ahora es lo que consumen, básicamente. Quiero decir, siempre hemos consumido cómics, siempre hemos consumido, no sé, 16 años estamos leyendo a Proust, pues no. Pero yo creo que sí que hay un cambio, ¿no? Que nos vamos acercando a un terror doméstico que da un poco de... A mí me abisma un poquito, porque ¿a qué les está preparando? Bueno, yo insisto, gracias por la pregunta, quiero insistir que el horror cósmico incluso, porque pensamos en Lovecraft automáticamente, entonces hay que tener en cuenta que Lovecraft era muy, muy racista, tiene poemas en contra de casi todo el mundo existente que no era como él. Entonces era ese horror cósmico que parece, o sea, insistimos, ¿no?, en que todo lo que parece que es sobrenatural y que no, y fantasmas, los monstruos, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, etcétera, etcétera, en realidad es una forma de darle sentido a cómo tú le ves a la persona de al lado. O sea, que en realidad aquello incluso que parece que fuera eso, ¿cómo se pronuncia? Cthulhu, no sé cómo se pronuncia, Tulu, nadie lo sabe, Tulu, lo que sea, a la larga en realidad es solamente una metáfora. Es una metáfora, pero en realidad se sigue hablando siempre de lo que tienes al lado, del migrante, como hablaba, que podría ser perfectamente lo que te abisma a un horror cósmico, porque ¿qué es esta persona? La idea de Dios, la idea de otros dioses que no son el Dios que tú crees, que también te abisma. Y a eso siempre ha estado, ¿no?, en la literatura de terror, ¿no? Pensamos en el gótico, que eran los castillos, pero al final es la casa, es lo que decía María Fernanda. O sea que el terror tiene que ver con el miedo a la incertidumbre. Y la verdad es que lo leí ayer en un libro de Lorrie Moore, que estoy leyendo, un libro Pájaros de América, un libro de cuentos maravilloso de Lorrie Moore. Hay un momento en donde un personaje piensa que lo que nos hace ser seres humanos es el hecho de que no tenemos control sobre el futuro y no sabemos cuál es el futuro. Es decir, somos seres humanos porque no sabemos lo que va a pasar mañana, porque vivimos en la incertidumbre. Esa incertidumbre da mucho miedo y ocurre en tu casa, en la calle, en el sueño, en la proyección que tienes de más allá, etcétera, etcétera.
Y cuando haces la pregunta, o sea, esa idea la quiero mantener, que el terror en realidad es una metáfora cuando hablamos de cosas fantásticas, pero en realidad hablamos de la cosa íntima y de la casa y de la familia y de las pasiones. Pero luego cuando preguntas, ¿no? Esto de qué es lo que están o se puede sacar de esto cuando uno se acerca a ese tipo de literatura, pues primero, yo creo que hay algo muy importante, y por lo menos a mí lo que me parece lo más importante, que es que devuelve el horror al horror. Quiero decir, vivimos en un mundo desensibilizado, en donde lo horroroso es que no nos horroriza. O sea, lo que realmente produce horror es que vivimos con todo esto que María Fernanda hablaba, con los CIEs, con tal, y no nos importa. O sea, comemos y soñamos y reímos y no nos pasa nada. Y a ver, es importante, por supuesto, ser feliz pese a que el mundo es duro, pero hay que manejar una tensión emocional que es muy difícil, que es la tensión entre poder también disfrutar el goce, que también estamos vivos y también hay que gozar, por supuesto, pero no por eso ser crueles con la indiferencia. Entonces, manejar esa tensión. Y yo creo que la literatura es un espacio seguro, además, porque si un libro te está tocando fibras muy íntimas, se cierra, no se impone. ¿No? Incluso el cine es más violento, porque si pagas la entrada no te levantas y te vas. o te cuesta más levantarte y dices, uy, nadie se está yendo, voy a ser yo quien me vaya, ¿no? Pero un libro, estás tú solo en tu sofá y si el libro te está pareciendo muy duro, lo cierras. Es la cosa más gentil, ¿no? Es la cosa más amable, incluso cuando el libro trata cosas duras. Y es el espacio perfecto para decir, hoy día, en esta hora que me siento a leer algo, me voy a sensibilizar con algo. O voy a hacer como que voy a vivir esto, voy a permitirme desde la tranquilidad del sofá de mi casa, desde mi propia seguridad, vincularme intensamente con algo. Y cada vez estamos como evadiendo vincularnos intensamente con las cosas, yo creo. Entonces, sí, yo creo que eso es algo importante que da la literatura de terror, el ponerte en ese lugar. Sí, pero yo creo que más allá de Lovecraft, que sí que tiene eso del abismo, pero también fíjate, el fondo del mar es como una casa que no conocemos, ¿no? También, y el espacio, por eso también se usa, ¿no? Imagínate, Marte, ¿qué casa es esa, no? O sea, es la mega casa, ¿no? Y el fondo del mar es también la mega casa de terror. De hecho, les recomiendo mucho cuando se estrene una película que se llama Into the Deep, que es todo debajo del agua. La casa del terror está de estos pueblos que los convierten en represas, que eso es una cosa que a mí me fascina, y la casa del terror está debajo, y todo está filmado bajo el agua, y son 2 buzos que se quedan atrapados en la casa. Maravilla. Pero, por ejemplo, desde Mary Shelley y Frankenstein, estamos hablando de esa raya de la que les hablaba, ¿no? De lo que es permitido y de lo que no. Este desgraciado, el doctor Frankenstein, quiere ser el científico más guay del mundo y devolver a la vida a la gente, pero entonces, ¿cómo hago si necesito a alguien muerto? Y entonces agarro trozos y le doy la vida con la electricidad, ¿no? Pero me salió feo. No habla bien tampoco. Pero después sí, después habla como Mónica. O sea, después cuando aprende a hablar es Mónica Ojeda. Y lee poesía y entonces aprende a hablar con esta familia, pero esta familia cuando lo ve, ¿no? O sea, si hablara por mensaje de voz, la gente lo amaría. Pero claro, como es feo, lo aborrecen. Entonces es una historia que no va sobre un monstruo, que va sobre una criatura a la que sus padres no aceptan qué es lo que sería con un chico gay, por ejemplo, con una chica lesbiana, con un chico que no se adecue a sus exigencias, que decida no ser abogado, por ejemplo. O sea, es el chico que tú dices, yo me acuerdo una vez que mi papá me dijo, tú no eres la hija que yo hubiera querido tener. Y entonces que yo era una hija puta le dije, y tú no eres el papá que yo hubiera querido tener. Sí, después se murió, pobre.
De hecho, en mi epitafio pongan no soy la hija que hubieran querido tener. Pero en todas las historias, fíjate, por ejemplo, Poe tiene de las primeras historias de feminicidio que conocemos, ¿no? Esa mujer empalada o no, emparedada. Sí, o sea, es un feminicida que no soporta vivir con su conciencia. Ahí está clarísimamente también lo que hacemos nosotras. Yo qué sé, me voy a ir más adelante. En La Noche de los Muertos Vivientes, una de las primeras películas en blanco y negro, claro, lo que hizo el director fue poner al héroe negro porque él sabía que se venía de un momento en el que el afroamericano era peligroso y era el otro, esa horda, ¿no? Que venía a comérselos, a devorarlos. Y entonces lo que hizo, muy ingeniosamente, como todos los directores de cine de terror, fue decir, voy a poner al protagonista, al que cierra la casa, al que es el más listo, un actor afroamericano. Y eso lo recoge Jordan Peele, por ejemplo, que no sé si lo conocen, el director de Get Out, sobre, o sea, creo que a lo que le teme una sociedad es lo que define esa sociedad. O sea, más de que dime con quién andas y te diré quién eres, es dime a quién le temes y te diré qué tipo de sociedad eres. Y en este momento, por supuesto, somos las feministas, ¿no? Que dicen feminazis y tú dices, pues seremos los feminazis, o sea, los nazis más estúpidos del mundo porque en vez de matar, nos matan. No, los nazis más patéticos. Y los gays, los trans, los inmigrantes, de todas esas personas es la que hablo en los sacrificios humanos. Una pregunta más. Sí, muchas gracias por venir. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que ustedes discutieron sobre la migración, que me interesó mucho el tema. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que el proceso para entrar al país empeora la situación del inmigrante? Por ejemplo, el requerimiento de poder ser un ciudadano de España siendo 10 años. Perdón, no entendí lo último. ¿Lo repites, por favor? Un ejemplo de lo que menciono es que algo recurrente es que un requisito de ser ciudadano español, porque yo soy puertorriqueño, si yo que desearía ser ciudadano de este país, tendría que estar aquí 10 años. Sí, mira, Bueno, Mónica te fíjate. puede contar. Sí. A ver, mira, yo me vine a vivir... Mi vía crucis tremendo. No, yo me vine acá a finales de 2017 en un contexto así como particularmente terrorífico. Y estuve sin papeles los últimos 3 años. Yo aquí sin papeles. Sin poder salir tampoco, porque claro, si sales no puedes volver a entrar. Yo intenté hacerlo, conseguí trabajo, que era la manera en la que te pueden dar la visa de trabajo, etcétera, etcétera. Pero me dieron mala información en la oficina de extranjería, me dijeron que tenía 6 meses para conseguir el trabajo, yo lo conseguí al 4.º mes. Llevé mis papeles, estoy ilusionada, y cuando me dijeron, no, te informaron mal, tienes 3 meses nada más, ya te has pasado, tienes que regresar. Obviamente no me regresé y dije, no, yo aquí me quedo. Y la cuestión es que, claro, yo tuve una circunstancia muy favorable, o sea, a mí me pasó, yo la pasé muy mal, pero la mía fue muy favorable, y es que me enamoré de una persona nacional de España, y esa persona se enamoró de mí, y cuando yo estuve en esa circunstancia me dijo, bueno, nos casamos, y solucionamos este problema. Y aún así, con todo esto, estuve 3 años sin papeles, y casada y todo, ¿no? O sea, entonces... la mía fue una circunstancia muy fácil, entre comillas, pero en realidad es un infierno. Entonces, no, las circunstancias migratorias son humillantes. Eso es lo que son humillantes. Y sí se toma en cuenta la nacionalidad, porque hay personas que pueden pedir arraigo por 2 años de estar aquí, ya pueden pedir arraigo,
Pero, por ejemplo, una persona de Senegal no puede. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque no habla el idioma, tal. O sea, bueno, lo que pasó hace algunos años en Lavapiés, ¿no? Con este chico que murió, entre comillas, murió con un infarto perseguido por la policía, llevaba 10 años. En Madrid, ¿qué más integrado puedes estar? Tenía toda su vida allí, ¿no? Entonces sí, no, la situación, o sea, es muy dura, es muy dura, es muy difícil, incluso cuando vienes en condiciones, entre comillas, privilegiadas, ¿no? Que en mi caso, de Marifana tiene otra historia, ¿no? Pero en mi caso yo vine por voluntad propia, tenía unas condiciones de no tenía que estar en la calle, yo podía tener mi propio dinero, me vine con ahorros, pero eso no es la circunstancia de la mayoría de mis amigos migrantes o de la gente que se relacionó, y aún así la tuve que pasar muy mal. Aún así me tuve que casar. Mira, yo amo a mi pareja, la amo, pero no me hubiera casado con él. O sea, no, porque no creo en el matrimonio, es lo que quiero decir. No creo en el amor, vivo con él, tengo mi vida con él. Pero tuvimos que pasar por un infierno burocrático, donde además lo entrevistaban a él y a mí para ver si de verdad nos conocíamos. O sea, en fin, no. O sea, que no sé, es que si empiezo con esto, no me termino nunca, me corto ya. No, sí, está bien, es lo mismo. Sí, ya. Pues os dejo firmando. Muchísimas gracias, Mónica y María Fernanda, y a todos. Gracias.